Hola. Continuamos entonces, vamos a empezar sobre el tema que nos trae hoy, que es avances, cuidados y usos del catéter implantado en oncología. Bueno, entonces, entre los objetivos que vamos a tener en la noche de hoy, tenemos conocer los criterios para el uso del catéter implantado, identificar algunas posibles complicaciones asociadas al uso del catéter, prevenir, maneras para prevenir estas complicaciones asociadas al manejo del catéter implantado y vamos a adquirir habilidades, destrezas y competencias para el momento de habilitar o utilizar un catéter implantado. ¿Pero qué es el catéter implantado? El catéter implantado es un catéter venoso central y como tal se debe tratar. Es un dispositivo que va conectado a un reservorio que se va a ubicar de manera subcutánea, en el tejido subcutáneo. En la mayoría de los casos lo vamos a encontrar a nivel infraclavicular, ya puede ser derecho o izquierdo, aunque más adelante les voy a mostrar que existen otros sitios anatómicos en donde se puede ubicar para darle unos usos un poco más amplios. Este catéter fue diseñado para facilitar el acceso vascular. Con el paso del tiempo se empezó a identificar que la administración de quimioterapia por medio del torrente venoso hacía que estos accesos vasculares sufrieran un impacto bastante fuerte, se lastimaran, por así decirlo, o tuvieran consecuencias un poco fuertes para el paciente y se fue diseñando un dispositivo que nos permitiera cada vez administrar tratamientos de manera más segura. Es un dispositivo que se puede utilizar por un largo periodo de tiempo y esto pues dependerá claramente del diagnóstico del paciente y del tipo de tratamiento que nuestro paciente vaya a recibir. ¿De qué se compone? Entonces, esta es una visual de nuestro catéter. Entonces, como podemos ver, tenemos el cuerpo del puerto, que es el que va a envolver de manera circular, como de manera cónica, perdón, nuestro dispositivo. Una membrana de silicona, que es la que finalmente va a ser perforada por nuestra aguja. Una cámara del puerto, que en la mayoría de los casos está diseñada de titanio. Y una cánula de salida, que es a la que finalmente va a ir conectado el catéter venoso. Vemos aquí entonces, el catéter venoso va a ir conectado a el anillo de conexión, que es este puerto final que vemos en el extremo. Y pues este catéter de silicona puede estar fabricado de silicona o también puede estar fabricado de poliuretano. En promedio, un catéter implantado, su tiempo de uso se mide por punciones. No creo yo que exista un paciente tan juicioso en el conteo de estas punciones. Más o menos se dice que un catéter pequeño puede llegar a permitir hasta unas 1.500 punciones y un catéter grande alrededor de unas 3.000 punciones. Lo que intentamos educar a nuestro paciente es más bien en tiempo de uso de este catéter. Le decimos que es un catéter que puede llegar a durar perfectamente de 3 a 7 años, siempre y cuando haya tenido un muy buen cuidado por parte del equipo de enfermería, que es quien se encarga de la manipulación de este catéter y quien va a ser el directamente responsable del tiempo de uso que pueda tener este dispositivo. ¿En quién está indicado? No está indicado en todos los pacientes, no está indicado para todas las terapias, tiene unos usos muy puntuales, pero cada vez se han ido ampliando según las necesidades que han venido presentando nuestros pacientes. Inicialmente, pues para pacientes que requieren tratamiento con quimioterapia de manera venosa, que se prevé que ese tratamiento va a ser prolongado en el tiempo. Y cuando hablamos de prolongado en el tiempo, queremos decir que por lo menos va a durar su tratamiento más de un año. Pacientes con esquemas de quimioterapia con mayor potencial vesicante. Hay algunos medicamentos que definitivamente necesitan ser administrados por medio de un catéter venoso central, en este caso de un catéter implantado. Y pacientes de muy difícil acceso venoso, que pues probablemente no se preveía que iban a tener una terapia muy prolongada o que los medicamentos iban a ser demasiado vesicantes o irritantes con sus venas, pero cada vez es más difícil canalizarlos y esto genera la necesidad de tener un acceso venoso diferente. ¿Para qué sirve? Y en esto hay muchos mitos y realidades. Mitos, lamentablemente, infundados a veces desde el médico que se encarga, del cirujano que se encarga de instalar este dispositivo. Estos pacientes a veces son educados que el dispositivo solamente les permite administración de medicamentos de quimioterapia, de su régimen de quimioterapia, y esto es completamente falso. Como les decía, es un catéter venoso central.
Es un catéter que nos permite la administración de muchos otros medicamentos, de muchos otros componentes, pero que requiere un cuidado especial para que la vida útil de este reservorio sea cada vez más larga. Y ahí venimos entonces a explorar el tema de las realidades. Entonces es un catéter diseñado inicialmente para la administración de quimioterapia, que es básicamente para lo que más se utiliza, pero también es un catéter por el que podemos hacer administración de antibióticos, administración de nutrición parenteral, administración de hemoderivados, administración de antibióticos, administración de líquidos endovenosos, todo tipo de medicamentos podemos administrarlo en realidad. Lo que debemos hacer es lavarlo muy bien, es tener precauciones para que este catéter no se nos vaya a tapar, es evitar al máximo realizar mezclas de varios medicamentos administrados al mismo tiempo, que cuando llegan al reservorio se pueden precipitar y no lo pueden tapar. En realidad se puede utilizar para muchas cosas más, solo hay que darle un muy buen uso y de esa manera va a ser mucho más eficiente el tratamiento que le podamos ofrecer a nuestro paciente. ¿Cómo es el proceso de inserción de este catéter? Es un procedimiento quirúrgico, en la mayoría de los casos se hace de manera ambulatoria. El paciente simplemente se programa luego de tener algunos exámenes de rutina. Se programa, asiste al servicio de cirugía ambulatoria, puede ser realizado bajo anestesia general o en algunos casos es realizado bajo anestesia local. En la mayoría de los casos, preferiblemente se hace bajo anestesia general. Debe ser practicado por un cirujano altamente entrenado. No todos los cirujanos tienen el conocimiento de la manipulación y la inserción de este catéter, y hay algunos que tienen mucha más experiencia que otros, y eso facilita el sitio en donde se ubica y pues qué tan útil o qué tan práctico puede ser para nuestro paciente tener este catéter venoso. Ya cuando entonces se decide que este paciente está en sala y va a recibir, se le va a insertar, un catéter implantado, entonces existen algunas variables. Entonces, primero es el sitio anatómico en donde se va a administrar. Esto dependerá del diagnóstico del paciente. Por ejemplo, una paciente con cáncer de seno derecho, lo más probable es que su dispositivo se vaya a ubicar hacia el costado izquierdo. Permite muchos usos, no solamente el uso permiten muchos sitios anatómicos de inserción. Se utiliza a veces en pacientes, como les decía, que sus accesos venosos no son los mejores y de pronto a nivel de sus venas, a nivel de su región infraclavicular, ya sea derecha o izquierda, hay algún impedimento, entonces también se puede utilizar en brazos o en extremidades, brazos o piernas. También se utiliza para administración de tratamientos por vía intraperitoneal, entonces podemos tener ubicado uno de estos catéteres a nivel del abdomen. Entonces, pues dependerá de la condición o de la necesidad de este paciente, el sitio anatómico en donde vayamos a instalarlo. Y puertos implantados, pues existen también variedad de puertos. Entonces tenemos los individuales o los puertos dobles como los que ustedes ven ahí. El tamaño también puede variar. Tenemos desde el baby port, que es muy pequeñito, hasta un catéter mucho más grande, que es el que por lo general se utiliza para la vía intraperitoneal, como les contaba. Entonces esto también dependerá de la contextura de nuestro paciente, del peso de nuestro paciente, de la superficie corporal de nuestro paciente, para poder saber cuál va a ser la mejor decisión para tomar en cuanto a la selección del puerto. Complicaciones, pues como todo procedimiento quirúrgico o como todo procedimiento que se realice en un paciente, puede acarrear algún tipo de complicación que puede ser tanto temprana como tardía. Durante la inserción de este catéter, en algunos casos se puede presentar neumotórax. En algunos pacientes que tienen su catéter ya instalado se puede presentar algún tipo de acodamiento, y esto hace que en el momento en que vamos a iniciar tratamiento, de una vez nuestro catéter nos esté experimentando algo de oclusión y tenga que ser nuevamente revisado. No sucede con frecuencia porque estos procedimientos son realizados en algunos casos bajo fluoroscopia, entonces inmediatamente se instala, se sabe en qué posición está y qué tan funcional se encuentra. Algunas complicaciones como por ejemplo arritmias que se presentan en el momento, y esto tiene más relación con el trayecto que va a recorrer el catéter hasta llegar a su posicionamiento en la aurícula derecha, que es en donde finalmente va a quedar instalado. Tenemos también entonces complicaciones como el mal posicionamiento del catéter. Entonces el catéter por una u otra razón no va a llegar hasta la aurícula como lo necesitamos, sino va a viajar por el torrente venoso y va a llegar a cualquier otra parte del cuerpo. Pero pues como les decía, es muy poco frecuente debido al procedimiento bajo fluoroscopia que se realiza. Y en algunos casos puede ser de manera temprana o de manera tardía, se pueden encontrar situaciones como rotación del catéter.
La rotación del catéter específicamente se puede presentar porque no se ha realizado una juiciosa fijación de este catéter en el momento de su inserción. El catéter tiene 3 puntos, ya más adelante en una imagen les muestro, tiene 3 puntos de sutura que deben ser cuidadosamente fijos para que se evite al máximo que este catéter rote sobre su propio eje y la parte posterior quede como la parte anterior, lo que va a imposibilitar por completo la habilitación de nuestro catéter implantado. No siempre se ve así de manera como tan evidente como en la última imagen que les presento. A veces se ve perfectamente, la piel se ve perfectamente normal y hasta que se funciona es que se identifica que el catéter de alguna manera rotó. Entre otras complicaciones tenemos el síndrome de pinch-off. Este síndrome ocurre a veces en pacientes que son muy delgados. Entonces, resulta que ocurre una fractura del catéter por el roce que puede ejercer la clavícula y la primera costilla. A veces quedan, estos pacientes tienen muy poco tejido celular subcutáneo, muy poco tejido graso, y el catéter queda muy en contacto con las rejas costales y con la clavícula, lo que puede causar este proceso como de oclusión interno. Se puede presentar también en algunos casos que el sitio de inserción no haya sido tan práctico o no haya sido como tan planeado, no, la posición que se tiene cuando se encuentra completamente en decúbito dorsal es diferente a cuando el paciente ya toma una posición sentado o de pie, y eso puede hacer que se altere un poco el lugar en donde se instaló. Por eso es muy importante la marcación del sitio quirúrgico en el momento en el momento anterior a la inserción de este catéter. A veces vemos catéteres que quedan muy hacia el costado, más hacia la axila, incluso algunos quedan muy pegaditos, no a la línea anterior, sino a la línea media axilar, lo que dificulta muchísimo la habilitación de estos puertos. Y en algunos casos, pues lo hemos visto cada vez más en nuestros pacientes. Nuestras pacientes femeninas quisieran al máximo conservar pues de alguna manera como su feminidad o de alguna manera como, pues no sé, como sentirse bien con ellas mismas y que no quede tan expuesto el catéter o no quede tan expuesta la cicatriz. Algunas prefieren que esto sea lo más discreto posible y le piden de hecho a sus cirujanos que estos catéteres se implanten en lugares en donde habilitarlos es cada vez más complejo. Pues es completamente respetable, se trata de la autoimagen que esta paciente va a tener, ya de por sí ha pasado por procesos bastante complejos. Entonces, pues en algunos casos se hace más como por darle gusto a esta paciente sobre la ubicación que va a tener su catéter. En algunos casos, otra de las complicaciones que tenemos es la erosión. Esto sucede cuando se hace superficial, queda muy hacia la superficie del tórax y se expone demasiado el catéter. Puede ser que se escogió mal la ubicación, el bolsillo no quedó lo suficientemente profundo, o en algunos casos esto se puede presentar y es muy común en nuestros pacientes cuando pierden demasiado peso. Entonces estos tratamientos, estas enfermedades por sí mismas hacen que nuestros pacientes disminuyan demasiado su grasita, su peso corporal, y esto hace que los catéteres se pongan demasiado expuestos y a veces genere sensación de dolor porque el catéter está todo el tiempo en contacto con la piel y la piel va a tener roce con la ropa o con otras superficies y puede ser algo doloroso e incómodo para nuestro paciente. Tenemos algunas complicaciones que van más asociadas al cuidado, y esto es al cuidado directo que puede prestar el servicio de enfermería en la manipulación del catéter. En esto tenemos que ser demasiado precavidos, debemos tener muchísimas medidas, adoptar muchísimas medidas que nos ayuden a darle una mejor vida y un mejor uso a este catéter. Tenemos las infecciosas, pues sabemos que básicamente son por mala técnica en la manipulación. Tenemos las de obstrucción u oclusión, eso también va relacionado con técnicas inadecuadas en la administración de nuestros tratamientos. A veces permitimos que las mezclas o los líquidos endovenosos que estamos administrando por este catéter se terminen y no tenemos como la habilidad suficiente para cambiarlos lo antes posible. Cuando el catéter se queda sin cuando el catéter no está recibiendo, ningún líquido endovenoso que haga que la circulación se esté produciendo con normalidad, empieza a hacer un proceso de succión, es decir, empieza a traer un poco de sangre que cuando llega al reservorio y se queda mucho tiempo ahí, pues puede causar algún tipo de oclusión. Un coágulo, por pequeño que sea, ya vieron cómo funciona dentro de nuestro catéter, cómo está elaborado adentro.
por pequeño que sea, puede hacer que este catéter definitivamente se tape y es muy difícil. Hay muchas técnicas, utilizan algunas diluciones con heparina, hacen una cantidad de maniobras que la verdad al final terminan siendo muy poco efectivas y estos catéteres básicamente hay que cambiarlos. Y pues, perdónenme la imagen, no quería yo traer imágenes como tan macabras en este momento, pero es una realidad, la extravasación. Dependiendo de la gente que se nos haya extravasado, pues eso nos puede causar lesiones graves en piel que pueden traer consecuencias importantes para nuestros pacientes. Esta básicamente pues también está relacionada con el cuidado de enfermería. Tenemos que tener una capacidad de observar todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro paciente para disminuir al máximo que esta situación se presente. Precisamente el catéter se diseñó para que sea un medio de administración segura para todos estos tratamientos y pues no se nos puede convertir en un factor de riesgo para que estas situaciones se nos presenten. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre el manejo de las posibles complicaciones que se puedan presentar. Como les contaba, tenemos un grupo de complicaciones más relacionadas con el ámbito infeccioso. Estas están causadas pues básicamente por bacterias o gérmenes que han llegado al torrente sanguíneo. Pueden llegar de varias maneras, entre esas está la piel, los dispositivos que utilicemos directamente que van a llegar allá, el líquido que va a llegar a este catéter implantado también nos puede llegar a causar algún tipo de infección si no tuvimos la precaución suficiente. Podemos haber tenido un manejo inadecuado de las líneas o de los puertos libres de aguja. Sabemos que hoy en día, para permitir la movilidad de nuestros pacientes, cada vez los equipos de avenoclisis son más largos para que el paciente sienta la libertad de poderse mover con tranquilidad y no que un cable lo esté alando con frecuencia. Entonces, esta medida pues ha sido beneficiosa para la independencia del movimiento del paciente, pero a veces son tan largos estos dispositivos que no tenemos la precaución de no dejarlos arrastrar. Entonces muchas veces estos equipos de avenoclisis se pueden arrastrar en el piso, se pueden arrastrar incluso en el baño y luego cuando vamos a hacer alguna administración por medio de los puertos libres de aguja que la mayoría de los equipos traen, no tenemos la precaución de hacer una muy buena limpieza de esos puertos y esto nos incrementa el riesgo de infección. La inadecuada preparación de la piel del paciente, a veces podemos estar haciendo la limpieza de manera inadecuada o la podemos estar haciendo de manera muy rápida y esto hace que no se haya preparado lo suficientemente bien la piel y algún germen o alguna bacteria o algún microorganismo que se encuentre en la piel, que normalmente en piel es habitual tenerlo, pero no es habitual tenerlo en el torrente sanguíneo, puede causarnos algún tipo de infección. A veces no lavamos lo suficientemente bien nuestros catéteres internamente y esto puede causar o que se nos ocluyan, que es otra de las complicaciones, o esa sangre que se queda ahí también nos puede causar algún tipo de infección. La inadecuada higiene de las manos también es un factor de riesgo importante y la preparación de medicamentos, mezclas y soluciones en áreas inadecuadas. Entonces debemos tener no solamente de los medicamentos de quimioterapia, porque como les estaba contando, este es un dispositivo que se puede utilizar de muchas otras maneras, pero toda la preparación de soluciones, de medicamentos, de infusiones a administrar deben hacerse en un medio seguro, en un medio que no aumente el riesgo de infección a la mezcla o al medicamento que estamos preparando y de esa manera no vayamos a llevarle una complicación mayor a nuestro paciente. Bueno, entre las medidas de prevención, pues tenemos el lavado de manos, la correcta desinfección de la piel, una técnica aséptica completa y el manejo adecuado de los desechos. Muchas veces en la misma mesa en la que estamos manipulando algunos elementos que vamos a utilizar, estamos dejando desechos y eso nos puede causar infecciones en nuestro paciente. El uso adecuado de los elementos de protección personal también es clave en la prevención de las infecciones. No solamente lo hacemos para prevenir nosotros como personal de la salud el contacto con sangre, de fluidos, secreciones de nuestro paciente, sino que además esos elementos de protección le están asegurando al paciente que está en un ambiente mucho más controlado. La fijación correcta de la aguja también es clave, es importante. El apósito que utilicemos para fijar nuestro catéter, nuestra aguja, va a hacer que quede completamente sellado y hermético y de esa manera no esté en contacto con el ambiente y con los gérmenes que le puedan causar infección. Y pues debemos tener centrales de mezclas o sitios adecuados de preparación de medicamentos, evitar al máximo preparar medicamentos en las habitaciones, en los pasillos o en los corredores. Cada vez las instituciones están más preparadas para contener estos riesgos.
Bueno, en cuanto a la obstrucción, pues las principales causas son las precipitaciones de sustancias. Esto sucede cuando estamos utilizando un solo catéter, que si bien yo les decía que funciona tal cual como funciona un catéter venoso central, debemos tener muy presente que es solamente un reservorio al que van a llegar toda clase de líquidos, medicamentos, agentes. Entonces debemos ser un poco considerados con ese pequeño espacio en el que están llegando todos estos medicamentos que de alguna manera se pueden precipitar. Hay algunos en los que tenemos perfectamente claro que no podemos hacer ningún tipo de mezcla, por ejemplo, el ondansetron prácticamente no lo podemos mezclar con nada, o bueno, muchas otras sustancias. Pero lo ideal es que si bien funciona como un catéter venoso central, no funciona al tiempo para administrar todo tipo de medicamentos o de agentes que nos puedan causar algún tipo de precipitación de sustancias y a la larga nos cause obstrucción en nuestro catéter. En algunas ocasiones, como les decía, el tratamiento ya se culminó, el clamp del catéter sigue abierto y esto nos está generando que de alguna manera, de forma retrógrada, empiece a ingresar sangre en nuestro catéter. La punta de la aguja por algún motivo nos pudo haber quedado doblada y eso a veces pasa cuando no habilitamos el catéter con la suficiente precaución de no llevarlo muy al fondo. Esto puede suceder cuando llevamos muy poco tiempo en habilitación de catéteres y no tenemos claro al tacto cómo funciona todo allá adentro, pero con la práctica ya vamos sabiendo cómo queda bien ubicada una aguja y hasta dónde hay que llegar. En algunos casos, bueno, como les contaba, el síndrome de pinch-off, que este sí, pues no podemos hacer nada nosotros para controlarlo. En algunos casos, no solamente los coágulos se producen por hematíes directamente, sino a veces se producen unos pequeños, tal vez no es coágulo la palabra que debí utilizar, sino algunos tapones de fibrina. Y esto hace que nuestro catéter también se pueda ocluir. Para eso es indispensable el lavado que le hagamos con solución salina normal. Y pues en algunos casos no se hace la irrigación del puerto de manera adecuada. A veces ya no lo vamos a utilizar, pero no vamos a retirar la aguja porque más adelante sí lo vamos a hacer. De la misma manera en que permeabilizamos un acceso venoso periférico, podemos permeabilizar este catéter y dejarlo perfectamente clampeado para que no tengamos ningún riesgo de oclusión. En cuanto al manejo de complicación por extravasaciones, pues la causa puede ser por el daño de la membrana de silicona. De pronto ya la vida útil de esa membrana superó las 1500 o 3000 funciones de las que les hablaba hace un momento. O no se han utilizado las agujas ideales que no causen daño en esta membrana de silicona y por algún motivo esta membrana se dañó, se rompió, se perforó o tiene algún tipo de fuga. Esto puede causar que la quimioterapia o el medicamento que estemos administrando se nos pueda extravasar. De pronto daño por ruptura, y cuando les hablo de ruptura, entonces les estoy contando que el puerto del catéter, el reservorio del catéter, perdón, se nos desprendió de la línea del catéter venoso. Y esto ocurre cuando utilizamos unas presiones muy altas en el momento de irrigar con la solución que tengamos en jeringa o cuando utilizamos jeringas de un calibre menor a las jeringas de 10 cc, que son las ideales para manipular nuestros catéteres. A veces tenemos entonces desalojo de la aguja, por algún motivo nuestro paciente se movió, de pronto sin darse cuenta la solución se cayó, la bomba se cayó y esto causó una especie de jalón o tirón que pudo haber hecho que la aguja se desaloje del lugar en donde quedó inicialmente puesta y pues esto también nos puede generar algo extravasación. O de pronto tuvimos dificultades para canular ese puerto, no lo hicimos de la manera más segura posible, no dejamos la aguja lo suficientemente bien puesta o bien fija y en algún momento del proceso se nos desaloja o se nos corre un poco y nos puede causar extravasación. Hay que seleccionar la aguja adecuada para cada paciente. Este es uno de los principales cuidados que debemos tener. No debemos, a veces en las instituciones se tiene estandarizado o se tiene establecido un kit y ese kit trae un solo calibre de aguja y no siempre la misma aguja sirve para todos los pacientes. Lo primero que hay que hacer es observar, hay que palpar para poder decidir exactamente cuál es la aguja que vamos a utilizar y cuál es la que más beneficia a nuestro paciente. En esto es una observación demasiado personal, es algo que nos está sucediendo ahorita y sé que en la mayoría de las instituciones también les está pasando. Este tema del desabastecimiento nacional está haciendo que ya no tengamos el suficiente número o la variedad de agujas que teníamos antes para poder elegir con tranquilidad cuál es la que vamos a poner.
Si ustedes notan que la aguja que tienen disponible sus instituciones va a poner en riesgo la administración de ese tratamiento, es preferible que no habiliten ese catéter, es preferible que utilicen otra vía para la administración de ese tratamiento, porque muchas veces lo que tenemos disponible en el momento no es lo ideal para nuestro paciente y hay que disminuir al máximo el riesgo que le podemos ocasionar al paciente si recibe una extravasación, pero también tenemos que protegernos nosotros como profesionales al manipular de manera insegura o al hacer de manera insegura un procedimiento. Se sugiere rotar el sitio de punción de la membrana. Casi siempre ubicamos la aguja de la manera más central posible, pero esto internamente nos está causando que siempre se perfore el mismo lugar, dejando un espacio no tan grande, pero sí un espacio en el que podemos desplazar la aguja con facilidad y de esta manera vamos a alargar la vida de uso de nuestro catéter. Como les decía, no debemos utilizar jeringas de menos de 10 mililitros. Esto sucede porque entre menor calibre tiene nuestra aguja, mayor presión se va a ejercer en el momento de irrigación de la solución que estemos administrando y esto puede causar que se me rompa el dispositivo internamente. Fijar muy bien la aguja, establecer con qué van a fijar, que sea una película preferiblemente transparente, que les permite observar con claridad qué está sucediendo en la piel de este paciente y que tenga una muy buena fijación, un muy buen agarre, para que el paciente pueda sentirse en libertad de moverse con tranquilidad sin estar pensando en que cualquier movimiento puede hacer que esta cinta se nos vaya a correr. Y pues el personal debe estar entrenado, el personal debe tener experiencia. Si no conozco, si no sé cómo se hace, si no me siento lo suficientemente capacitada para habilitar, para poner la aguja en este catéter, es preferible pedirle a alguien que me enseñe o que me acompañe para que el procedimiento sea muy seguro. Bueno. Vamos a pasar entonces ya a la fase de habilitación. Habilitación es en sí instalar la aguja dentro del puerto. ¿Qué debemos hacer? Como les contaba yo, debemos hacer una preparación de insumos. Entonces, cuando tenemos de todo un poco, sabemos que hay gran variedad de agujas en el mercado. Nosotros en nuestra institución utilizamos las agujas Surecan. Son agujas que le ofrecen bastante seguridad al paciente y bastante seguridad al enfermero en la manipulación. Disminuyen bastante el riesgo de punción accidental y desde hace un tiempo las venimos utilizando. ¿En qué varían estas agujas? ¿En qué tan largas pueden ser? A veces los pacientes le dicen a uno, me va a poner la pequeñita, pensando que la punción o el pinchazo se va a sentir de manera diferente. Va a ser exactamente el mismo porque el gauge, es decir, lo gruesita de esta aguja, siempre va a ser la misma, pero ¿en qué va a variar? ¿En qué tan largo es? Entonces, si tenemos un catéter que se puede observar fácilmente, que está muy externo, que nuestro paciente está demasiado delgado o vamos a utilizarlo en pacientes pediátricos, por lo general vamos a utilizar la aguja 20-15. Si tenemos un paciente ya un poquito más gordito, que de pronto hacia simple vista se le puede observar su catéter o que apenas rozándole un poco la pared su pecho, perdón, se puede palpar, ahí podemos utilizar una aguja 20-20. En pacientes que de pronto su catéter de alguna manera quedó un poco inclinado, no se siente tan plano en la pared del tórax o en pacientes un poco más gorditos, se puede utilizar la aguja 20-25, que es mucho más larga. Y tenemos un grupo de pacientes que ya se encuentran en obesidad o pacientes femeninas que tienen bastante tejido adiposo o sus senos son un poco grandes. Podemos utilizar incluso una aguja de calibre 20-32. Dependerá de la condición del paciente qué aguja vamos a utilizar. Tenemos nosotros aquí internamente una memotecnia y es recordar que mínimo para hacer la habilitación de un catéter implantado necesito 5 objetos. Entonces, esos 5 objetos son los que aparecen en la bandeja. Tenemos una jeringa prellena de solución salina normal. No todos la manejan, entonces si tienen alguna manera estéril de tener solución salina, en algunos lugares lo hacen con agua destilada, aunque eso cada vez viene más en desuso, pero la idea es tener a la mano solución salina normal dentro de una jeringa y que esté estéril en la medida de lo posible.
La aguja que les contaba que pues ya hemos seleccionado según la necesidad de nuestro paciente. Hacemos desinfección de piel con unos apósitos de Solupred, pero pues en el caso de sus instituciones con lo que libremente desinfecten piel. Un apósito Tegader, que en este caso utilizamos uno que también se puede utilizar como un catéter venoso central, y unos guantes. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces hacemos nuestra lista de 5 cosas y cuando ya las tenemos disponibles nos vamos a habilitar. Hay algunos elementos como por ejemplo el campo estéril que se ha como dudado mucho de si se necesita o no se necesita. Nosotros solamente utilizamos un campo estéril cuando vamos a hacer la toma de hemocultivos. Solamente en ese momento utilizamos el campo. De resto, solo así como les estoy contando, esos son los materiales que necesitamos. En cuanto a los elementos de protección personal, entonces les hablaba de la bata, solo si vamos, perdónenme, no les hablé de la bata, les hablaba tenemos el gorro, tenemos las monogafas, tenemos la mascarilla facial, la que estén utilizando actualmente, y los guantes que vienen dentro de los 5 materiales que les contaba. Utilizamos bata estéril solamente cuando vamos a hacer toma de hemocultivos. En ese caso nos ponemos bata estéril y utilizamos campo estéril, como les contaba. De lo contrario, solo así con nuestro uniforme nos vamos a habilitar los puertos implantados. Ahí sigue. Les vamos a presentar un video que realizamos como demostrando 2 tipos de puertos que nos podemos encontrar y cómo los estamos habilitando.
En este punto quería hablarles en este punto, quería hablarles sobre la fijación que se le hace a nuestro catéter. A pesar de que tiene los 3 punticos de sutura internos de los que les hablaba, este catéter tiende con facilidad a moverse y eso hace que la punción no sea tan segura. Espero que hayan podido ver que se hace a manera de C, se hace una primera fijación con la mano que no tiene la aguja. ¿No? Y posteriormente ven que con mi mano derecha, que es en la que tengo la aguja, con un dedo de mi mano derecha hago un tercer punto de fijación. Y esto sí me garantiza al máximo que ese puerto no se me va a mover y que la punción va a ser lo más precisa posible. De esa manera le cuento al paciente que lo voy a puncionar. Si es un paciente nervioso, corro el riesgo de que se me vaya a mover, le cuento. Y finalmente funciono de manera firme y segura, pero no brusca. Firme y segura quiere decir en un solo movimiento, pero con suavidad. Listo.
Bueno, entonces como pudieron observar, podemos encontrar gran variedad de pacientes, gran variedad de ubicaciones de puertos. Lo ideal es hacer una muy buena selección de la aguja y de esta manera vamos a tener un proceso cada vez más seguro. Bueno, entonces pasando a la fijación, aquí es muy importante que esta fijación me permita observar. Lo ideal es que se haga con un apósito o con un adhesivo que haga un sello completamente hermético sin necesidad de hacer capa sobre capa, como pueden ver en la primera imagen, porque esto a la larga lo que va a hacer es dificultarme la visualización de ese puerto, incluso puede ser algo aún más inseguro que una sola película que me dé una mayor fijación. Ya será pues a gusto de cada institución, pero lo ideal es que quede perfectamente sellado, que la línea me quede lo suficientemente larga para poderla conectar al equipo de venocrisis que necesite. Y pues ya institucionalmente ustedes definirán cuál es la mejor alternativa que tienen. Podemos tener algunos signos de alarma en el momento de habilitar o antes de habilitar o durante la habilitación de un puerto. Entonces, como les contaba, podemos encontrar resistencia en el momento de la punción y esto sucede en la mayoría de los casos cuando hubo una rotación. Ya les había mostrado esta imagen, entonces por algún motivo que por lo general va relacionado con errores o fallas en la fijación interna que se le hizo a ese catéter, nuestro catéter rotó. En algunos casos hemos sabido que se le hace a este catéter como una especie de rotación manual, es decir, el operador, el enfermero lo que hace es girar este catéter para volverlo a dejar en la posición original. Pero esto representa un riesgo para nuestros pacientes. Primero porque no sabemos si el eje del cual se rotó ese catéter fue por el que inicialmente se invirtió y esto puede causar una doble torsión. Lo que a la larga puede desencadenar una ruptura de nuestro catéter. Y además es un proceso bastante doloroso. Entonces, la verdad, si el catéter por algún motivo rotó, lo ideal es cambio de catéter. En algunos pacientes se puede presentar en el momento en que hacemos la irrigación de la solución salina un severo dolor retroesternal o yugular. Esto por lo general tiene que ver cuando ya se desprendió la guía de nuestro catéter del reservorio o del puerto y estoy irrigando solución salina a otro nivel. Estoy irrigando en el espacio celular subcutáneo en donde el suero duele bastante o en algunos casos que son demasiado extraños, por algún motivo nuestra guía viajó hasta otro canal venoso y estoy irrigando en lugares en donde no debiera estar administrando solución. El ardor en el entorno del puerto por desprendimiento, hay que parar. Y en algunos casos los pacientes a veces lo mencionan tenemos un proceso de confirmación en el que llamamos a nuestros pacientes para saber cómo se encuentran para atenderlos al siguiente día. Y a veces nos pueden manifestar que discúlpenme, retrocedí, que la extremidad que por lo general coincide con el sitio anatómico en donde está puesto este reservorio se encuentra edematizada, se encuentra muy inflamada. Esto por lo general se puede relacionar con trombosis venosas que causan, pues, de alguna manera la permanencia de nuestro catéter venoso en ese árbol venoso. En el momento de deshabilitar el puerto es muy importante que sepamos que debemos prevenir al máximo que el puerto por algún motivo se nos vaya a obstruir. Este es el momento en el que tenemos que irrigar muy bien y estar al tacto completamente seguros que el catéter quedó lo suficientemente permeable para que al siguiente uso lo podamos seguir utilizando. Debemos controlar el riesgo de infección, por eso aún continuamos utilizando para el retiro de estas agujas todo nuestro material completamente estéril. Y debemos evitar punciones accidentales. A veces este reservorio de silicona en el que se introduce la aguja hace bastante resistencia en el momento en que yo voy a retirar la aguja y eso puede hacer que en el momento en que yo la halo, de alguna manera se me devuelva un poco. Y cuando se devuelve, si no lo hice lo suficientemente bien y no aseguré esta aguja al final, puedo causarme a mí misma una punción o incluso puedo puncionar nuevamente la piel del paciente. Por eso es muy importante que utilicemos de manera adecuada el sistema de seguridad para que esta aguja quede perfectamente inhabilitada y no genere un riesgo ni para el paciente ni para el enfermero.
La fase de mantenimiento del catéter viene cuando ya nuestros pacientes han finalizado sus terapias, pero aún el médico tratante no se encuentra lo suficientemente seguro como para decir que finalizó por completo. En la mayoría de estos diagnósticos se finaliza tratamiento, pero se continúa en controles por bastante tiempo. De hecho, a veces pasan 2 o 3 años antes de que o el hematólogo decida sugerirle a este paciente retirarse del puerto implantado. O incluso muchos pacientes se adaptan tanto a su catéter que saben que para retirarlo requieren de otro procedimiento quirúrgico y prefieren dejárselo puesto. Entonces, pues es válido si ellos lo quieren seguir teniendo y no afecta de ninguna manera, pues como sus actividades de la vida diaria, lo pueden hacer. Nosotros institucionalmente tenemos establecido que a los niños les hacemos un mantenimiento del catéter implantado de manera mensual y en pacientes adultos lo hacemos de 3 a 4 meses más o menos. Simplemente hacemos el mismo proceso de selección de los materiales, solo no lo vamos a fijar, no necesitamos el apósito Tegader, pero hacemos de la misma manera la desinfección de la piel, ubicamos la aguja, infiltramos solución salina, verificamos que se encuentre perfectamente permeable y retiramos la aguja. Es muy importante que le den esta información a sus pacientes cuando finalizan tratamiento. Los pacientes solamente tienen en mente que ya terminaron y que no van a tener que volver a regresar, pero es importante que se hagan estos mantenimientos porque, como sabemos, estas enfermedades cada vez buscan más y más la manera de causar recaídas o recidivas y hacen que pues nuestros pacientes tengan que regresar a continuar algún tipo de tratamiento con nosotros. Entonces, lo ideal es que esos catéteres, si se han quedado instalados, pues funcionen de manera adecuada. Hay algunas contraindicaciones para el uso del catéter ya después de que se instaló, se ha venido utilizando. Entonces, si por algún motivo se causó una infección del bolsillo del reservorio, este catéter no podrá ser utilizado, porque como les contaba, con la aguja podemos desplazar bacterias o gérmenes que tengamos en el tejido celular directamente al catéter y del catéter viaja rápidamente por el torrente sanguíneo. En casos, por ejemplo, de pacientes que han tenido lesiones metastásicas cutáneas y justo están sobre el sitio del catéter, preferiblemente no se debe puncionar. Esto es algo completamente doloroso para nuestros pacientes. A veces esa piel se pone demasiado resistente y la punción va a ser muy traumática para el paciente. Entonces, en la medida de lo posible, no se debe tocar. Como les contaba, si no hay disponibilidad de una aguja del calibre adecuado o acorde a la necesidad del paciente, es preferible no utilizarlo. Si sus catéteres o si ustedes, perdónenme, en sus instituciones tienen la disponibilidad de un catéter implantado, de un reservorio implantado, quiere decir que tienen acceso a muchas otras tecnologías, como por ejemplo un catéter venoso central de inserción periférica, un catéter central, cualquier otra alternativa que no vaya a poner en riesgo la integridad del paciente y que no los vaya a poner en riesgo a ustedes al poner de manera inadecuada una aguja que no era lo suficientemente larga para nuestros pacientes. Y algunas pacientes manifiestan de manera verbal el deseo de no utilizarlo. Aunque ustedes no lo crean, a pesar de que esto ha facilitado mucho la vida de los pacientes, esto genera un choque emocional muy fuerte. Hay algunos pacientes que la punción les genera mucho estrés, les genera una situación como de conflicto importante y no se sienten listos para utilizarlo. Si el medicamento de la gente que se va a administrar no pone en riesgo, no se pone en riesgo la integridad venosa del paciente, es preferible administrarlo por vía venosa periférica y darle un poquito más de tranquilidad a ese paciente. Estamos buscando ofrecer una atención segura, pero también estamos buscando que este paciente se sienta confortable, se sienta bien atendido, sienta que todas sus necesidades están siendo escuchadas. Bueno, y la fase de entrenamiento formal debe ser fundamental en todas las instituciones. Asumimos que por el hecho de trabajar en instituciones en donde se están haciendo administraciones de medicamentos o uso de dispositivos, todos debemos tener conocimiento en la manipulación de estos dispositivos, pero no es así. Vemos que cada vez llegan más colegas que no tienen la suficiente formación o que incluso nunca lo han visto. De pronto hay instituciones en donde no lo han manejado y llegan acá y resulta que sí es bastante habitual. Nosotros tenemos un proceso de formación que la verdad se queda corto para la necesidad que tienen nuestros compañeros de formación en algunas situaciones. Lo que hacemos es que nos acompañan en una jornada completa en la sala de administración de quimioterapia, que es el lugar en donde más puertos implantados habilitamos al día y tienen la posibilidad de hacerlo de manera repetitiva para como afianzar esta técnica.
Aún así, si no se encuentran lo suficientemente preparados en el momento en que ya pasan a sus áreas de trabajo, si por algún motivo no desean hacerlo o no tienen seguridad, pueden contar con el personal de la sala de quimioterapia o pueden contar con el personal de administración de quimioterapia en hospitalización para que los asista, los apoye, nuevamente les brinde toda la información que necesitan para que el proceso sea cada vez más seguro. Y les tenía una imagen final que para mí siempre hace alusión al trabajo en equipo. Es muy, muy importante que este equipo que ustedes tengan se fortalezca lo suficiente para que la atención que le brinden a sus pacientes sea lo más segura posible. No tenemos por qué sabérnoslas todas. Todo el tiempo estamos en proceso de formación, todo el tiempo estamos en proceso de educación, todo el tiempo estamos indagando sobre nuevas técnicas, nuevos dispositivos, nuevas alternativas para nuestros pacientes. Entonces, la idea es que nos apoyemos los unos a los otros para que cada vez la atención que le brindemos a nuestros pacientes sea la más segura posible. Y eso era todo lo que tenía para compartirles hoy.